lectura y meditación de esta manera. Sin embargo, recuerden que usted lo puede estar haciendo todos los días en su casa, no importando dónde usted esté, aun si no tenemos a alguien que nos ayude a leer. Porque usted tiene su Biblia, usted tiene su tiempo y puede tomarlo y hacer su lectura y su meditación de la palabra de Dios todos los días. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, quien nos dirige, quien nos da revelación y quien está ahí por nosotros y para nosotros. Así que bienvenidos a todos ustedes, bienvenido Ricardo, Dios te bendiga. Bueno, vamos a dar inicio a esta lectura y este capítulo, la verdad, esta parábola la estaba dejando como que no quiero hablar de ello, no quiero hablar de ello. En sí, esta parábola solita se explica, pero vamos a leerla y meditarla, vamos a ver qué sacamos más. Bueno, no sé, yo creo que muchos de nosotros ya tenemos una cierta revelación o la hemos oído tanto que a lo mejor en nuestro corazón ya tiene algo, pero Dios siempre saca algo nuevo de cada escritura, de cada versículo, y no es que la sé toda, no. Esta parábola yo creo que aún me falta muchísimo para tener una revelación más plena, más entendible. Es que hay que estarla leyendo una y otra y otra y otra vez, que el Espíritu de Dios aclare todas las dudas en nuestro corazón o todos los días nos enseñe algo nuevo sobre las parábolas. Son 23 versículos, así que vamos a leerla y luego vamos a meditarla. Y como ustedes la van a ver, es la parábola del sembrador y aquí lo pone parábola del agricultor que esparce semillas, como lo pone esta versión. Y vamos a leerlo en el capítulo 13 del libro de Mateo, desde el versículo 1 hasta el 23. Y vamos a empezar nuestra lectura, vamos a ver lo que el Espíritu de Dios aquí nos está diciendo. Y dice así, vamos a leerlo suave para que podamos entenderlo mucho mejor. Dice, más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó ahí y enseñó mientras la gente estaba de pie en las orillas. Verso 3 dice, contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otra cayó, en tierra profunda con rocas debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pongamos atención en cada una de las formas en que fue sembrada esta semilla. En la verso 6 dice, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíz profunda, murieron. Como que yo quiero poner aquí una notita. Y luego dice, otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otra semilla cayó en tierra fértil. Dice, y produjo una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numeroso de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? No sé cómo se consideraban ellos. Es una broma. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, le contestó, pero a otros no. Muy buenos días, mi amado, ¿cómo estás? Entonces dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, les quitaré aún lo que entienden. Por eso uso estas parábolas. Pero ellos
miran, pues ellos miran, sigue diciendo, déjame lo leo bien. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan y no entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de ese pueblo, otra importante, buenos días Ileana, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volverse a mí para que yo los sane. En el verso 16 dice, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y los oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. La semilla que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato la reciben con alegría. Pero, como no tienen raíz profunda, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Verso 22. Y la semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen la palabra de Dios, pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y produce una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de la que habían sembrado. Esta parábola, para mí, dice muchísimo. Digo Dios que de alguna manera nos está dando la pauta de cómo es que nosotros podemos permanecer en el reino de los cielos. Permanecer, porque nos habla de diferentes formas de cómo la semilla fue sembrada en el corazón del hombre y cómo cada hombre la retiene. Y nos da el ejemplo de ese sembrador que fue a sembrar en esas tierras rocosas, tierra fértil, en la tierra muy seca y todo. Entonces, la tierra, pues nosotros representa nuestra propia vida, representa nuestro corazón. La semilla siempre representa la palabra de Dios. Entonces, las palabras de Dios y el sembrador viene siendo nuestro Padre o cuando la palabra es compartida en nuestras vidas. Entonces, esa semilla fue siendo sembrada en los diferentes tipos de tierra. Y pareciera como si fuera una misma tierra, ¿no? Porque unas cayó aquí y otra cayó allá. O sea, como que el sembrador va sembrando. El mundo es ese lugar donde se siembra la semilla, pero el hombre o nosotros somos esa tierra, esas diferentes tierras en las que nosotros recibimos la cosecha. Y bueno, no tiene mucha ciencia al parecer, pero tiene mucha profundidad. Vamos a ver. Dice, no voy a leerlo desde abajo, desde arriba, porque miramos que Jesús simple y sencillamente se acercó a un lugar específico y empezó a contarles una historia, la historia de este agricultor a esta multitud que se acercaba a él.
quiero que veamos, nosotros somos una multitud que nos acercamos a Dios en diferentes formas. Esta gente pudo haber sido este tipo de tierra de diferentes formas. Y vamos, dice, escuchen. O sea, les está hablando, pongan mucha atención y pongamos atención a lo que Dios nos está diciendo. Porque ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? Escuchen, un agricultor salió a sembrar. El agricultor es el Padre, la palabra de Dios es la semilla que está siendo compartida a través de las diferentes bocas, medios, profetas, como dice la palabra, por su palabra está siendo sembrada. Dice, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas de esas semillas cayeron en el camino, solamente en el camino. Pero dice, y los pájaros vinieron y la comieron. Los pájaros vinieron y la comieron. Quiero buscar en cada una de estas parábolas. Quiero tener las dos lugares donde puedo ir y venir para que nosotros podamos ver y entender un poquito. La explicación, quiero tener la explicación a la mano, a manera que podamos compararlas. Bueno, el primero dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del sembrador. La semilla que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje del reino de Dios. Buenos días, Alma. ¿Cómo estás? Bendiciones, Iliana también. Dice, la semilla que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje del reino y la palabra ahí, y no la entienden. La importancia de no solamente escuchar. Yo sé que algunos de nosotros hemos dado la semilla una y otra vez. Hemos hablado, hemos establecido, hemos como personas que tenemos el compromiso delante de Dios de estar compartiendo la palabra, la compartimos una y otra vez. Como oyentes, oímos y la palabra de repente viene y es como se esfuma. Pero ¿de quién representa que se esfume o que no se esfume esa palabra? Dice aquí que la semilla que fue sembrado en el camino representa a todas las personas que escuchan. O sea, que escuchan. Hay una parte donde dice que escuchar no solamente es oír el ruido, sino es poner atención. Para vida de que yo retenga algo en mi mente y en mi corazón, necesito oír con atención para vida de que esa palabra que se me fue dicha, yo la pueda retener. Y yo le puedo decir por experiencia de una y otra vez. A veces estamos entre un grupo de personas en una reunión, en un lugar, y se oyen las palabras bla, 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 bla. Y estás escuchando y estás ahí. Pero de repente tu mente está como cerrada de tal manera que aunque estás oyendo las palabras y las frases, literalmente no estás entendiendo absolutamente nada. Puedes preguntar, yo me acuerdo que duró un tiempo cuando yo oía y literalmente las palabras las oía y ¡fum! O sea, se iban. Me di cuenta después que era un problema que yo tenía de mi tiroides y de manera de que se me era así como te estoy diciendo, pero cuando ya decían diciendo estoy, ya se me había ido. Literalmente no podía retener una sola palabra. Yo decía, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y me repetían una y otra y otra y otra vez. Y las palabras totalmente se iban. No podía retener una sola palabra. Puedo entender en ese aspecto cómo cuando escuchas y luego de repente estás oyendo una conversación, pero tu mente está totalmente en otro lado, a manera que oyes la conversación, pero literalmente no estás poniendo atención para entender o comprender la palabra. Aquí la importancia es que si alguien te está hablando de algo específico, pongas la atención sobre lo que se te está hablando. Y de hecho, si no, es mejor como yo diría, espérame, no estoy reteniendo y no estoy entendiendo. Porque es importante, no estoy entendiendo. A veces por no mirarnos como, no sé, como que, ay, esta persona ni siquiera le interesa o no, por no oír un comentario negativo de nuestras propias personas o de lo que nosotros pensamos que alguien más va a decir, decidimos no hacer la pregunta.
pero aquí dice bien clarito, el mensaje fue dado, la palabra de Dios ha sido sembrada en el corazón diferente, pero el asunto es, dice, y no entendieron, o sea, oyeron el mensaje del reino y no lo entendieron. Entonces, ¿qué pasó? Vino el maligno, o sea, siempre Satanás, como león rugiente, está buscando para ver a quién se devora. El Dios de este mundo, dice su palabra en Corintios, que ha cegado los ojos de nuestro entendimiento para que no miremos y no entendamos la palabra y nos convirtamos. Entonces hay alguien que viene a poner un tapón a nuestros oídos a manera que no podamos oír ni ver lo que está hablando. Entonces dice, viene el maligno y arrebata, toma esa semilla, esa palabra que te fue dada de bendición, la toma. ¿Y sabes para qué? Para que esa semilla no produzca en tu vida. Muy buenos días, ángeles. Entonces, aquí, ¿yo qué debo de hacer? Ok, el maligno viene a buscar la forma de que evite que esa palabra de Dios produzca en mi corazón. Entonces, cuando yo no busco entenderla o pongo la atención suficiente como para entender y comprender la palabra que se me está dando, entonces el maligno se encarga de tomar esa palabra, de tomar esa semilla y quitarla, arrancarla de mi corazón, que fue sembrada en el corazón. Entonces el enemigo viene, se encarga literalmente de venir a quitar la palabra que me fue dada para que no produzca, y dice, para que no se conviertan y sean sanados. Aquí, Satanás vino a matar, robar y destruir. Aquí no es Dios el que vino a estorbarnos para que tú y yo no recibamos la palabra. Hay alguien más allá que no le interesa y no quiere que nadie nos acerquemos a Dios. Es una lucha entre Dios y el enemigo, pero nosotros tenemos un libre albedrío para escoger a quien yo quiero servir. Toda la decisión que yo tome de amar, de perdonar o entregarme a Dios, esa es la que me va a llevar a una vida de triunfo o me va a llevar a una vida de derrota. No es lo que nadie haga por mí, es las decisiones que yo tome en la vida las que me van a llevar al éxito en cualquier área de mi vida que yo quiera tener éxito. Yo quiero tener éxito con Dios, es mi decisión, es de la manera que yo escudriño la palabra de Dios, es la manera que yo me sumerjo en ella para poder tener ese éxito. Yo quiero ser exitoso en un negocio, yo tengo que profundizarme de acuerdo a lo que yo deseo. Yo quiero tener éxito con mi pareja, es como yo me profundizo sobre ello para que yo tenga éxito ahí. Entonces, las decisiones que yo estoy tomando son las que me llevan a tener lo que yo tengo. Soy lo que soy porque yo tomé la decisión de ser esto. Si no, no. Nos dejamos llevar por otras personas y entonces es lo que tenemos. O sea, miren, toda decisión tiene que ver con lo que yo escucho. Porque cada conversación, cada cosa que yo estoy escuchando, conversación o para un negocio, para comprar una casa, para comprar un terreno, para tener lo que yo quiera, yo primero busco la información, necesito escuchar y cuando yo estoy escuchando, yo permito que eso me convenza o no me convenza, dependiendo lo que yo estoy escuchando y la decisión que de lo que yo escuche es la que yo voy a tomar para vivir de la manera que yo quiero vivir. O sea, no tiene que ver ninguna persona. De hecho, en su palabra en Deuteronomio nos habla y nos dice, el Padre nos dice en Deuteronomio, estas maldiciones te vienen si tú haces esto y esto y esto y esto. Estas bendiciones son las que te van a producir si tú decides hacer así y así y así. Entonces dice, al último en una partecita ahí nos dice, yo te aconsejo que escuches, que hagas, porque el poder de la vida y de la muerte están en tu lengua. Entonces el Padre dejó escrito, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Si tú haces esto, vas a tener esto. Si tú haces esto otro, este va a ser el resultado. Tú vas a la escuela, todos los estudiantes escuchan la clase, todos escuchan la lección, todos tienen libros, todos tienen materiales, todos tienen la oportunidad
de estudiar y prepararse. Pero no todos tienen la misma calificación. No todos tomaron el tiempo para escudriñar, para estudiar, para prepararse para un examen. Cuando se hace el examen, no todos tienen el mismo resultado. ¿Por qué? ¿Y de quién dependió? ¿De la maestra, de los libros, de aquí? No. Dependió de tu disposición, de la decisión que tomaste, el tiempo que tomaste para oír el mensaje y entenderlo, para ver tus clases y entenderlo. Entonces, cuando tú no tomas ese tiempo, lo poquito que recibiste se te fue arrebatado. Vino el enemigo y arrebató la semilla que tienes, que vino a tu mente. ¿Por qué? Porque tú abriste el corazón o lo cerraste. Eso depende de ti. Bien. Ese es una pequeña pensamiento al respecto sobre la semilla que cayó en el camino. Pero vamos a ver la otra semilla. Otras cayeron en tierra, dice, poco profundas, con rocas debajo de ellas. Ok, entonces vemos aquí una en el camino y la otra cayó en la tierra, pero dice aquí que la semilla no estaba profunda. Y aparte de eso, había rocas. Ok, ¿qué quiere decir las rocas? Bueno, vamos a ver en esta explicación que en la misma palabra nos enseña. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan, aquí está, representan, esto también nomás es estudiar, ¿verdad? Representan los que oyen el mensaje y de inmediato la reciben con alegría. ¡Oh, Dios me salvó! ¡Dios me sanó! ¡Ah! Y vemos un montón de gente que al oír el mensaje se emociona, como cuando viene el vendedor a nuestra casa, ¿no? Y nos enseña un montón de ollas hermosas, preciosas, o unas colchas, o X, lo que usted quiera. Ahí le van y el vendedor le presenta aquello y le da una información tremenda y usted se emociona y dice, ¿cuánto tendré? Ve su banco, ve esto, ¿me alcanza? ¿No me alcanza? Está lleno de alegría. Y al principio hasta se compromete, o sea, cuando te ofrecen esas ventas de de ir a tener un hotel y descansar y las ofertas de los aviones y de las vacaciones y no, tú sabes todas esas cosas. Cualquier vendedor viene y te ofrece lo mejor que tiene con las mejores palabras, te están vendiendo. Pero cuando tú te emocionas y dices, sí, ándale, mi amor, hay que comprarlo, mira, que sí, y buscas y te emocionaste. No tiene raíz en su profundidad. Pero como no tiene raíz profunda, no dura mucho. En cuanto tiene problemas o son perseguidos por creer la palabra, caen. Vamos a ponerle en la palabra de Dios. Oyes, sí, gloria a Dios, gracias papi, y recibes esa palabra con alegría, veniste, oíste, pero no profundizaste. ¿Qué quiere decir no profundizaste? De alguna manera no lo comprendiste en ese ratito, pero no empezaste a tomar una preparación donde te profundizas, donde empiezas a buscar, donde, como dice en Proverbios, ¿no? Escudriñas las escrituras como a tesoros y te adentras en la palabra de Dios y empiezas a escudriñar y empiezas a buscar y empiezas a sacar y empiezas a estudiar. A ver, yo miré esto, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Perdón, y empiezas a buscar y a buscar y a buscar la palabra de Dios. Como no escarbas en tu corazón, no escudriñas dentro de ti para ver qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón. No estás buscando ahí, no estás escudriñando, recibiste, pero no escudriñaste. Y como no escudriñaste, no hay profundidad en tu corazón. Entonces, vienen los problemas de esta vida, vienen los tiempos de los pagos. Pero no tienes el dinero suficiente, no has trabajado para obtener ese dinero para pagar esa deuda que en el momento fue de alegría en lo que te enseñaron, pero pasa el tiempo y ya no tienes los resultados que tú querías, vienen los problemas, no hay preparación. Entonces, ¿qué?
¿Qué hace el enemigo? Que viene y busca y pone tropiezo a manera de que te caes. Ezequiel 11:19 dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Receptivo quiere decir que estás abierto para recibir. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y les quitaré su terco corazón. O sea, estás buscando, Dios te está abriendo el corazón para que tú busques y escudriñes lo que hay dentro de ti. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no depende de nadie. Todos debemos de ver el costo de lo que tenemos. En esta semilla vemos aquí la necesidad no solamente de oír, sino de escudriñar. A ver, déjame ver, déjame investigo qué está diciendo aquí, déjame preparo, déjame busco y empiezas a buscar para escudriñar y cimentarte en aquello de lo que tú has creído. Y luego dice, en cuanto pasa el tiempo tiene problemas, perdón, déjame leerlo, pero como no tiene raíz profunda, no dura mucho. En cuanto tiene problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. O sea, hay persecución, hay problemas. Y si tú no tienes de dónde sustentarte, no tienes una fuente segura o no hay una creencia en tu corazón, no estás adiestrado. Mire, en Efesios capítulo 11, verso 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza. ¿Qué es certeza? Bueno, la certeza es seguridad. En la mayoría de los diccionarios nos las pone como la seguridad. Pero cuando yo empecé a buscar qué quiere decir realmente y me dio luz a esa palabra de certeza. Comprendí mucho mejor lo que es la fe, porque la certeza quiere decir conocimiento pleno y claro de algo. Entonces, si la fe es que yo pueda tener conocimiento pleno y claro de algo, entonces tengo que profundizarme para ver en lo que yo estoy creyendo, y una vez que obtengo el conocimiento de las promesas de Dios, de los mandatos de Dios, de lo que Dios está hablando a mi vida, yo me puedo mantener firme y segura en lo que yo estoy creyendo, porque yo sé de que esto va a pasar. Yo sé de que Dios nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar, que Él va a estar conmigo todos los días de la vida. Entonces, así venga la situación difícil, así venga el problema, así venga la crítica, así venga como sea la situación, yo estoy segura que si Dios es por mí, no habrá nadie que esté en contra mía, porque hay certeza de lo que yo he creído. He creído en Jesús, quien dio mi vida por mí, quien murió en la cruz del Calvario para que se llevó todas mis iniquidades, todos mis pecados. Pero si yo no estoy segura y yo no tengo conocimiento de que Jesús literalmente me hizo libre de todos mis pecados, obviamente que la condenación, cuando haga algo, me va a ahogar, me va a preocupar y va a ir destruyendo mi manera de pensar. Por eso dice la palabra en Hebreos que debemos de renovar nuestro entendimiento. Dice, no te conformes a este siglo, sino renueva tu entendimiento. Entonces yo tengo que escudriñar, profundizarme en su palabra para conocer las promesas de Dios, para conocer lo que Él habló de mí, para que cuando venga el perseguidor, aquel que me persigue, aquel que viene a matar, a robar y destruir, el que busca que mi vida no esté al lado del Mesías, aquel que de tonto dejó todo lo que Dios le dio. El reino de Dios era la mano derecha de Dios, pero quiso ser más grande que Dios y cayó de tal manera que hoy es el que viene, que no quiere que ninguno de nosotros estemos al lado del Padre.
Entonces, nosotros, si no tenemos profundidad en la palabra de Dios, viene el enemigo, viene el perseguidor, vienen las contiendas, viene el criticón, vienen las situaciones así. ¿Y qué hace? Todos los problemas nos hunden. ¿Por qué? Porque no hemos adentrado a la palabra de Dios, no hemos conocido a nuestro Redentor, no hemos conocido a nuestro Dios, no hemos conocido su palabra, ni las promesas, ni cómo Él las cumple. Entonces, número 1, vemos que la semilla quedó arriba, no entendimos y vino el enemigo y la arrebató antes de que buscáramos de ella. ¿Por qué? Porque no pusimos atención. La número 2, vemos que la semilla cayó en un terreno duro, no se profundiza y abajo hay piedras rocosas. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente semilla. En la otra semilla cayó entre espinos, verso 7, cayó entre espinos, los cuales crecieron y se ahogaron los brotes, pero las semillas cayeron, espérate, ya, nomás el 7, otra vez me voy. Otra semilla cayeron entre espinos, los cuales crecieron y la ahogaron los brotes. ¿Ok? Vamos acá a ver el entendimiento de la explicación que Jesús nos da. ¿Qué quiere decir la semilla que cayó entre espinos? ¿Ok? Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Y Alma, bienvenidos. Yo estoy emocionada con la lección. Bueno, la semilla que cayó entre espinos dice que representa, aquí nos dice que representa cada semilla. Y cuando caen en espinos, esta representa a los que oyen la palabra de Dios, pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Ajá. Dice, así que no produce ningún fruto. Vea. ¿Qué es lo que nos roba? Que nosotros podamos crecer en Dios, tener algo donde nosotros seamos seguros con Dios. Dice, la semilla que cayeron entre espinos representa a los que oyen la palabra de Dios, pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Bueno, ¿qué es el atractivo de esta vida? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que atrae a esta vida? Bueno, podemos ver en Juan que dice, no ames al mundo, primera de Juan, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, los atractivos son el deseo de los ojos, el deseo del corazón y el deseo de la boca y de los bienes. Ya ni me acuerdo cómo dice exactamente. Y si alguien se recuerde, apúntemelo ahí, por favor. Pero es el deseo de los ojos. O sea, lo que veo, lo que hablo y lo que tengo. O sea, que los atractivos, las preocupaciones de esta vida. ¿Cuáles son esas preocupaciones? ¿Qué voy a comer? Como miramos en Mateo 6, donde dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Al final de eso nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, pero antes nos dice, no te preocupes por qué comer, qué vestir o nada de eso. O sea, nos preocupamos tanto por lo que vamos a tener en esta tierra, cómo me voy a vestir, dónde voy a vivir, dónde voy a tener esto, y nos preocupamos tanto por eso, que se nos olvida hacer lo primero, de buscar el reino de Dios y su justicia para que Dios añada a nuestras vidas todas las cosas que necesitamos. Entonces, tú y yo necesitamos despojarnos de nuestras necesidades. Preocuparse quiere decir poner en mente, en nuestro corazón, pensar en algo que aún no ha sucedido. Y pensamos más en eso que en lo que tenemos enfrente, delante de nosotros. Si nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar, Dios nos cuida a nosotros. Si tú te encargas de Dios, Dios se encarga de ti. Pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones. Ay, ¿dónde está mi marido? Ay, ¿dónde están mis hijos? Ay, ¿y qué van a decir la gente? Ay, ¿y cómo voy a trabajar? Ay, ¿y qué voy a hacer de esto? Ay,
ay, tengo que tomar tengo que tomar este. No, es que no me alcanza el dinero. Tengo ropa, tengo calzado, tengo donde vivir, pero en mi cartera solamente traigo 50 pesos. Yo necesito tener más. Entonces busco otro trabajo y tengo 2 empleos. ¿Para qué? Para suplir mis necesidades. Las necesidades están suplidas, pero quiero más. Quiero más, quiero más. Entonces, en el quiero más, descuido mi relación con Dios, descuido escudriñar las escrituras, descuido el dejar que el Espíritu de Dios descienda sobre mí y tener esa intimidad y esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque me preocupo por lo que yo puedo tener aquí en esta tierra. No es que dejemos de trabajar, no es que dejemos de alimentar a nuestra familia, no, es tener un balance. Yo siempre trato de buscar la forma que entendamos que no es dejar de hacer, no es dejar de trabajar porque tiene su lugar. Debo de trabajar, pero no debo de descuidar mi relación con Dios. Debo de tener tiempo para relacionarme con Dios. Debo de tener tiempo para relacionarme con mi familia. Debo de tener tiempo para trabajar, claro que sí. Es un balance, pero no puedo dejar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y dejar que Dios supla todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en el Señor Jesús. Si yo no hago eso, entonces hago a un lado todo eso. Yo tanto que he visto que tantas personas que se han perdido por tener más dinero, por tener más cosas materiales, por el deseo de su carne, el deseo de su mente, el deseo de sus ojos, lo que yo quiero. Ay, es que no me divierto, ay, es que no hago esto, ay, es que no hago aquello, ay, es que no hago para acá, es que yo también necesito esto. ¿Sabes por qué pensamos así? Porque no pensamos en Dios. No pensamos que las cosas de Dios ni son atractivas ni son buenas. En toda mi vida, yo no creo que hubiera viajado tanto si no hubiera sido por Dios. Mi anhelo siempre fue poder dar un consejo. Antes, cuando yo era pequeña, yo decía, si yo quiero hacer algo, yo quiero ser un consejero. Pero, ¿sabes? A mis posibilidades, cuando era pequeña, cuando era el tiempo donde yo tenía que estudiar, no tenía las posibilidades para poder estudiar y ser una persona que pudiera dar un consejo con alguien. No podía prepararme, no había con qué. Pero sin embargo, cuando conocí a Dios, en su palabra, Dios me dio tanto que pudo preparar mi alma y pude prepararme para poder dar un consejo para quien lo necesitaban. Yo soñaba viajar, subirme en un avión era un sueño para mí. Viajar aquí y allá tenía que ser realista, no tenía las posibilidades. No es que nadie quería, no tenía las posibilidades para viajar. O sea, era un sueño muerto el poder viajar. Dios me ha dado esos 2 sueños que eran de mi niñez. Y yo ni siquiera le dije, Dios, dámelos. No, me metí con Dios, escudriñé las escrituras, me enamoré de mi papi Dios. Y cuando pasó eso, Dios dio los deseos de mi corazón. Dios suplió todas las necesidades y ¿sabes qué? En Él me dice, ahora te toca ir a California, ahora te toca ir a Pensacola, ahora te toca ir a Virginia, ahora te toca ir a la frontera, ahora te toca ir para allá, ahora te toca ir para acá. Y he viajado tanto llevando la palabra de Dios, pero solo mientras buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, es que Dios te da para que hagas. Dios me ha dado los deseos de mi corazón, no fuera de, sino dentro de. Cuando yo busco para mí, pierdo. Pero cuando yo busqué a Dios, gané. Obviamente me metí en el sueño de Dios, no en mi sueño. Dejé mi sueño y yo sabía que mi sueño era imposible. Tenía que pasar muchos años o mucho tiempo, no sé qué, para poder lograr mi sueño. Pero Dios me lo dio cuando yo decidí meterme en el sueño de Dios.
Entonces, las preocupaciones, los anhelos que tú tienes y todas esas cosas que te obstruyen a que tú puedas ser feliz, déjalas, echa tus cargas sobre Dios. Atiéndelo a Él y vas a ver cómo Dios suple tus necesidades, tomando el sueño de Dios, no tu sueño. Él da el deseo de tu corazón cuando tú lo buscas. Así que vamos a ver la otra. La cuarta semilla. Pero otra semilla cayó en tierra fértil y produjo una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que la del sembrador. Ok, ¿qué quiere decir esta? La semilla que cayó, bien, nos vamos al verso 23, dice, las semillas que cayeron en buena tierra, ¿qué representan? Representan a los que de verdad no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver conmigo. A los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Todo lo que miramos de las diferentes semillas es que oímos, pero nos quedamos ahí, ni entendemos, ni buscamos entender. Y nos preocupan otras cosas y no buscamos a Dios, no escudriñamos las escrituras. Pensamos que todo va a llegar así nada más. No, mi amado amigo y hermano, todo requiere trabajo, todo requiere un tiempo, pero primero requiere tu corazón, porque si tú no quieres, nadie te puede hacer que tú lo hagas. Si tú no quieres, no hay forma de que tu vida sea transformada. No me digas es que fulano, es que sutano, es que mi papá, es que mi mamá, es que fulano hizo, es que aquel hizo. No, amigo, no, mi hermano, si tú no quieres, todo lo que quieras hacer en Dios es imposible. Porque no hay un querer. No quieres. Entonces, la buena semilla es el que escucha y entiende, escudriña, se adiestra en la palabra de Dios. De otra manera, no se puede. Dice, y produce una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa la que siembras. Ahora, nota que no todos son de la misma calidad. O sea, no todas los que se adentraron a esto tienen el 100%. Unos son 30, otros son 60 y otros son 100. O sea, unos poquitos. Pero produce. No te preocupes si tu producción no es al 100. A lo mejor no estás hecho para el 100. ¿Y qué tiene? El asunto es que no te quedes sin nada. Si produces 30, estás produciendo. Si produces 60, estás produciendo. Si produces 100, estás produciendo. Y aquí dice algo que yo quiero tomar unos minutitos bien breve porque ya es mucho. En el verso 12 dice, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Ya llevo mis 40 minutos o lo dejo para la próxima. A los que usan bien, dice Mateo 25, a los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará lo poco que tienen. Vea. Marcos 4, 24 dice, luego agregó, presten mucha atención a los que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. ¿De quién depende? Del que escucha. En el verso 25 dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entendieron. En Lucas 8:18. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará lo que piensan entender. Y sigue y sigue y sigue. Pero ustedes podemos leer.
pueden leer en casa, pero los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Escucha no solo para oír, para entender. Y con esto yo te dejo el fin de semana, medita sobre esto, escudriña más y tú vas a ver, la sabiduría de Dios está ahí, el entendimiento de Dios está ahí, tu vida próspera ahí es que está, en Dios. No creas que todo lo que brilla es oro, como luego dicen. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que tú deseas es lo mejor para ti. Lo mejor para ti es meterte en el sueño de Dios y deja que Dios se meta en tu sueño y Él haga lo suyo en ti. Dios te bendiga. Nos estamos viendo primero Dios el martes de la semana entrante y que tengan un glorioso y bendecido fin de semana. Dios les bendiga.